Bueno, como contamos al principio del programa, es un podcast que está buenísimo, que cuenta una historia que creemos que conocemos, pero que realmente a través de este podcast, bueno, y que también es multimedia, en lo que tiene cuando entras en la página del país y eso, y hay un documental, etcétera, tiene mucho material que realmente y detalles que uno no conocía. Y bueno, se llama Andes, 72 días en la montaña, y estamos con dos de las ideólogas de este proyecto, dos periodistas, estoy hablando de Soledad Dago y Belén Furment, y ya las recibimos con un fuerte ¡Claro que sí! Bienvenidas. Gracias a ustedes. Bueno, el año pasado se cumplieron 50 años de esta tragedia o de esta hazaña, como también la llaman ustedes, o milagro. ¿Cómo surge la idea de hacer este podcast, que es muy atrapante, ¿no? Que uno dice, basta de la tragedia de los Andes, y cuando empieza a escuchar, dice, no, quiero seguir escuchando. Es tremendo eso, Sí, es tremendo sí. cómo pasa. Le pasa a mucha gente que cree que conoce mucho la historia. Se ha contado muchos libros, las han contado los propios protagonistas. Y era como un gran desafío saber qué hacer con esto, ¿no? Porque era como, ok, ya todos sabemos de qué van los Andes, pero no había un podcast. Y eso era como, teníamos una puerta de entrada. El diario en particular viene trabajando mucho con el formato podcast, desarrollando diferentes productos y tal, pero este nos permitía hacer algo narrativo, Distinto. hacer algo como bastante más ambicioso, porque hasta ahora los podcasts eran mucho más noticiosos o de contexto y tal, en el diario particular, ¿no? Entonces dijimos, bueno, acá podemos contar una historia como con más libertad y llevar ese ejercicio nuestro, que es de periodistas que escribimos todos los días, a este formato. Claro, ¿Cómo saber que va a funcionar? ¿Tenía como una fe ciega desde el vamos, decir, che, esto va a estar bueno por lo que contábamos? Pues algo que se ha contado tantas veces, decir, ¿desde qué lado le podemos dar como una nueva mirada? Sí, o sea, en el momento en el que dijimos vamos a hacer esto, que era como muy ambicioso y que requería de un trabajo gigante, estábamos seguras de que íbamos a hacer el mejor trabajo de nuestras vidas, ¿o no? O sea, Total, lo encaramos total. así, porque si no, no podíamos, porque era como una historia que ya se contó 1000 veces, que había como personas que nos decían, bueno, pero de nuevo contar la historia, y nosotros decíamos, sí, la podemos contar distinto, vamos a poder, y trabajamos así, o sea, teníamos mucha certeza y mucha seguridad de que lo íbamos a lograr, que íbamos a hacer algo bueno. Si no, no hubiésemos dado marcha atrás. ¿Y cómo lo iban a hacer distinto? ¿Qué ideas tenían? ¿Qué ideas había? Nosotros teníamos como la gran ambición de que a través del relato vos un poco estuvieras viviendo esa historia, ¿no? No solo viéndola como alguien de afuera, sino como sintiéndola, escuchando la nieve, el impacto, el ruido del metal, el frío, los silencios, como tratar de llevarte lo más posible, lo más cerca de eso, que por supuesto no vivimos. Hicimos muchas cosas para este podcast, menos ir a la montaña, obviamente, pero queríamos como eso, decir, bueno, vos estás acá, ¿entendés? Te subiste al avión, estabas en ese aeropuerto donde había un montón de jóvenes que iban a emprender un sueño, era la primera vez que salían del país, tenían 18 años, iban de vacaciones entre amigos, le iban a pasar bárbaro. Estás en esa alegría, de repente estás en esa tensión, estás en ese drama, empezás a vivir toda esa lentitud. Y después empezás a vivir la épica. Nuestro sueño era como llevarte en ese camino, ¿no? Era como la gran ambición. Hubo que investigar mucho como en otros podcasts o en otros contenidos multimedia como para ir dirigiendo, o es algo como que nace desde el instinto. ¿Se entiende? En el momento de generar el guión, decir, che, bueno, agarrémonos de acá de referencias, o no tenemos ni idea, vamos escribiéndolo y que surja. La verdad es que cuando empezamos teníamos como alguna referencia. El año pasado no, ya en 2021 creo, se hizo un podcast sobre la vida de Ricardo Ford. Y era como que nosotros decíamos, wow, esto es increíble, y siempre íbamos como ahí. Pero cuando empezamos a construir esto no tenía nada que ver con Ford, con la dinámica, con el tipo de entretenimiento, con lo que te iba a generar. Así que fue como, bueno, hagamos más lo que creemos, por dónde vemos que va, y lo vamos encontrando la forma. Ensayo y error también, ¿no? Era escribir, probar, grabar, después escuchar, corregir. Muy a ciegas, o sea, porque una cosa es como escribir para que te lean y otra cosa para que te escuchen, y lo descubrimos ahí. Entonces trabajábamos en el guión nosotras y Lore Ceballos, que está acompañándonos también por ahí. Y después, claro, cuando grabábamos y cuando lo escuchábamos decíamos como, esto no, esto falla, y así estuvimos hasta medio segundo antes de que el podcast tuviera que salir corrigiendo, haciendo. Pero no teníamos mucha idea, fuimos medio a ciegas. Nosotros fuimos a ciegas como en esa construcción de la escritura, y después sí tenemos a la persona que se encarga de la edición de sonido, Alvin La Rosa, que es un crack y que tenía como mucho conocimiento y mucha sugerencia, y también igual era como ensayo y error, ¿no?
probamos esto, no es el sonido exacto que nos estábamos imaginando, busquemos otra cosa, démosle una vuelta. Claro, Ahí era que como, no se- así no suena la nieve, por ejemplo. Claro. En el medio, Vale Caredio, la gran productora de este proyecto, se fue de viaje y nos mandaba audios caminando por la nieve, No, ¿no? Miren cómo se brillante. escucha esto, porque los sobrevivientes te lo contaban, pero claro, no tenías ni idea. Entonces era como ese tipo de cositas. No, porque en el segundo capítulo está buenísimo también en la narración, que cuando vos decís 18 segundos, 18 segundos, ¿no? Esas repeticiones, esas cositas que tienen el guión, que es también lo que como que te hacen vivir más, ¿no? Y ahí la comparación de 18 segundos que te parecen nada y todo lo que pasó en 18 segundos, ¿no? Totalmente. Y El recurso de los cómo se 18 remarca. segundos es una estrella del Algo que podcast. queda. Todo mérito de Soledad Gago. No, lo aprobamos entre las tres. Como que pasa eso que mucha gente nos dice, no, los 18 segundos, como que... Que te marca, sí, es que claro, Qué bien, pues es- o sea, lo logramos. Sí, ¿no? sí, Es sí. una señal. Por eso, cuando hablaron, ¿no? de cómo van probando, esto no funciona, esto sí funciona, los descubrimientos que van teniendo a la hora de grabarlo. ¿Cuántas hicieron muchas entrevistas? ¿Se basaron en los libros? ¿Cómo fue todo el tema de la investigación? ¿Buscaron entrevistar a otras personas que a veces no son las que entrevistan siempre también? Hicimos Sí, un trabajo un poco de largo. todo. Nosotras en el equipo éramos 5, nosotras 2, Valentina Caredio, Faustina Bartaburu y Lore Ceballos. Pero también habíamos armado un equipo alrededor de eso, como de 15, 20 personas de la redacción que se sumaban en lo que podían. Entonces la ambición fue hacer todas las entrevistas que pudiéramos para tener muchas campanas de esta historia, porque también entendíamos que para algunos era la historia de un milagro, para otros era la historia de una tragedia, para otros la historia de una hazaña. Entonces hicimos que 30 entrevistas por ahí, sobrevivientes a prácticamente todos, salvo algunos que no hablaron, familiares de las personas que no volvieron, familiares de personas que estuvieron involucradas, y también usamos libros, archivos, fotos, videos. Trabajamos todo. con la base de lo que recogimos en las entrevistas, pero también leímos casi todos los libros que estaban en la vuelta, escuchamos un montón de entrevistas, o sea, tratamos también de ver qué pasaba, qué aparecía, qué se repetía para generar preguntas que fueran a lugares que no eran los que estaban en todos los relatos, ¿no? Porque Claro, también es eso, hay total. cosas, conceptos, imágenes, ideas que se repiten y vos tenés que tratar de encontrar algo nuevo, escapándole un poco al recurso del archivo. Fue un proceso como muy largo que aparte era siempre extra, ¿no? Esta cosa que tenemos los periodistas, los comunicadores, que haces tu laburo de un montón de horas y arriba de eso, bueno, a meterle al podcast para que salga porque era imposible sacar de nuestro tiempo real, era como Claro. hacerlo porque lo queremos hacer. Por eso también construimos un equipo tan grande de un montón de gente que se colgó, todo el equipo multimedia que hizo el documental, como contaban antes, que también es como una película gigante donde hablan ellos en primera persona. Fue largo, un proceso bastante largo. ¿Cómo se convive con lo que también uno va descubriendo y va atravesando? Porque bueno, uno como escucha se emociona mucho, se conmueve, por momentos siente miedo, por momentos empatiza con todo lo que está sucediendo. En el momento de crearlo, ¿atravesaron también esos sentimientos o logran como separarse si somos profesionales y no nos quebramos y... No, eso es Nos volvimos imposible. locas. Nos pasó de Real, todo. Nos volvimos locas. Nos volvimos locas. Aparte, creo que Volvimos locas es el titular, así. Creo que todos tenemos como una historia con los Andes, ¿no? Como que algún momento de tu vida estuviste muy cerca, te interesó mucho el tema, después te cansaste, o te enojaste, o conoces a alguien, o te formaste tu juicio de valor a partir de eso, conoces a alguien que vivió más de cerca la historia, como que todos vamos desarrollando un vínculo. Entonces entraba en juego eso, que algunas conocíamos mucho más la historia, otras no tanto y se fueron metiendo en este camino. Y después empezás y decís, esto es tremendo, todo es horrible, todo es espantoso, ¿no? Todas las historias, todo es drama. Empezás a jugar con el humor, a descomprimir en las sesiones de trabajo, Claro. 12 de la noche, te mandás chistes, ¿viste? Es como, bueno, tenemos que salir de esto, pero también lo otro. El penúltimo episodio lo escribimos con Sole una tarde de un tirón en el diario, teníamos que escribirlo y grabarlo porque yo me iba de licencia y eso se tenía que cerrar. Y en un momento estábamos, en ese episodio suena una Ave María en particular y fue como, no, hay que escuchar esta Ave María y meterse en ese estado de Ave María, de espiritualidad absoluta para tratar de conectar y escribir desde ahí porque era como, ya no sabíamos qué No hacer, sabíamos qué era como, hacer, sí. ¿cómo lo sorteas? Te va pasando de todo, es bastante pesado. Además lo que nos pasó fue que en algún punto, por más que teníamos todas como un vínculo con la historia que la conocíamos, en algún punto siento que la fuimos descubriendo a medida que la fuimos haciendo. Era como que de pronto era una historia nueva, desconocida, Total. y nos atravesaba y nos pegaba de
como si fuese la primera vez que lo escuchábamos. ¿Y qué cosas les impactaron más de lo que justamente de este descubrimiento? A mí, no, a mí particularmente de las entrevistas que más, de todo lo que hicimos, que más me impactó fue escuchar a los familiares de los que no volvieron y escuchar el relato desde ese lugar, desde la incertidumbre de, claro, no había teléfono, no había nada, no había internet, desde la incertidumbre de solamente saber que tu hermano, tu hijo, tu nieto está caído en el medio de una montaña. A mí esa parte me quebraba siempre. Sí, totalmente. Y también algo de esto que decíamos, ¿no? Es una historia muy conocida, pasaron 50 años, se ha hecho mucho alrededor de esto. Hay muchas personas que dicen, uy, se sigue con los Andes, ¿no? Siguen lucrando, siguen vendiendo esta historia. Y te das cuenta cuando empezás a hablar con los involucrados que sigue siendo igual de doloroso que fue en ese momento. O sea que por más que hubo un montón de libros, conferencias, eventos, cuestiones que capaz que te hicieron construir hasta una vida y una carrera de conferencista, ¿no? Y que todo el tiempo lo estás recordando. Hay momentos que son sumamente dolorosos, porque te cambió la vida, perdiste a tus amigos, hay personas que perdieron a la familia, o sea, y también descubrir esas historias como laterales, personas que nos decían, no sé, perdí a mi hermano en el accidente, nunca hice el duelo, y de repente te estaban hablando y se ponían a llorar, y era como, ok, pasaron 50 años, ¿entendés? Sí. Otras que te decían, sigo escuchando los pasos de mi hermano en mi casa. 50 años, de vuelta. Esos momentos eran como muy intensos. También un gran hallazgo fue la hija del rescatista, del hombre que durmió una noche en el fuselaje con ellos, con los sobrevivientes. Ella es chilena, vive en Uruguay hace un montón de años por otros factores. Y conocer la historia de ella y lo que significó para su familia todo el accidente, que es bastante amargo, oscuro, problemático, fue como también muy removedor, ¿no? Como que tiene 1000 capas esta historia, o sea, muchas aristas. Y eso fue como interesante de descubrir y de procesar. A su vez igual tiene una cosa de montaña rusa, o sea, no me quedó la sensación como escucha de atravesarlo y estar angustiado todo el tiempo, ¿viste? Está también ahí, hay obviamente una expertise y una habilidad de ustedes de estar como cuando estás cayendo, levantás el ánimo y volvés. Y bueno, ellos decían, hablaban del humor, también está como el humor ahí metido de ellos, contando cómo para atravesar esa situación, el humor también por momentos era vital. Eso también es una cosa de gráfica, de tener que ponerle, no sé, una pizarra y decir, bueno, estamos acá cayendo, subimos, está diagramado, claro, la dinámica. Había algo de eso, sin pizarra, pero hubo algo de eso. Podríamos haber puesto una pizarra. Claro, capaz que facilitaba. Vieron que la primera frase del podcast era una fiesta, entonces era como el primer episodio era la dificultad de construir la alegría, después iba a ser el drama, después había momentos en los que todo se tenía que normalizar y estar como más porque calmo. Era la vida común, pero en la montaña. Claro, es como que... Y ellos lo narraban así. De repente estás, o sea, como nos pasó en pandemia, ¿no? Hablando de la distancia, de repente estás todos los días en tu casa y no tenés otra cosa para hacer. Y hay momentos que estás más contento y otros que estás más triste y vas generando estrategias y un día llorás, pero otro te reís y la disfrutás y buscás maneras de divertirte. Ellos hacían eso, salvando las distancias, y sí, había que trasladarlo. Y bueno, íbamos leyendo en voz alta y decían, no, pará, pero esto es todo muy pesado, hay que equilibrarlo, se nota, acomodarlo un poco. Hay un laburo, decir, hay una mano. Sí. Y perdón, una más que tengo, se me olvida. Dale. Entre los protagonistas y las protagonistas, después de ¿ustedes saben si hubo contacto entre ellos? Porque imagino que uno escucha cómo está contando la historia alguien capaz que hace tiempo que no se ven o que hay relaciones que capaz que no continuaron, no tengo idea, pero ustedes saben si tuvieron devoluciones de ellos para con ustedes y entre ellos. Nos encantaría saberlo, sabemos muy poco. O sea, a nosotros nos llegaron algunas devoluciones como muy emocionantes, que nos llegó la última, de hecho, hace una semana. Sí. Pero entre ellos no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Ellos tienen un grupo de WhatsApp por lo pronto, se consultan todo, estas decisiones también son como medio colectivas. Y en algunos casos algunos no participaron porque en general no hablan o porque no querían. Y otro te decía, yo voy a intentar convencerlo, ¿no? ¿Quién te dijo que no? Bueno, yo intento convencerlo, y como que se persuadían ahí un poco, como que hubo un vínculo y un diálogo, pero no sabemos tanto qué les pareció en el global, porque también es eso, capaz que una cosa es contarlo y otra es escucharlo, sí, también, y como volver otra vez a lo mismo, ¿no? Recuerdo. Chiquilina, felicitaciones, la verdad, un trabajo impresionante, felicitaciones a todo el equipo, acá hay dos más por ahí, gracias por haber venido hoy y bueno,
sigan por ahí con otras historias. ¿Están Les trabajando en costó algo mucho. nuevo? Estamos trabajando en cosas. Este año se vienen varios proyectos en el diario de podcast. Estamos en algunas metidas, pero empezando todavía ahí a abrir el Ya panorama. las tendremos por acá, entonces, de vuelta. Ojalá. Gracias por la invitación y Gracias por por la todas las invitación. palabras lindas que dijeron cuando estaban Por presentando favor, hoy el son podcast. todas sinceras. Bueno, recordamos Andes, 72 días en la montaña. Esto lo encuentran en Spotify y en la página del País Y también. en la página del país se encuentran el especial donde El está el especial con documental, todo. las notas, todo lo que se Todo generó lo a que salió. partir del podcast. Perfecto. Pero bueno, más allá de todo, recomiendo el podcast porque anulás un sentido que es, por ejemplo, la vista o algo que estás solo escuchando, cerrando y es increíble. Te Estás atraviesa ahí. por todos lados y es un buen plan para el fin de semana. Así que un placer. Muchísimas Muchísimas gracias por estar gracias. por acá. Muchas gracias.